Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Jueves de Videoconferencia. Bueno, sin más preámbulo, el tema de hoy, tal como lo habíamos venido anunciando a través de nuestras redes sociales, es el derecho procesal del trabajo. Algunas reflexiones generales. Al respecto, debemos indicar lo siguiente como introducción. Existe una opinión prácticamente unánime en torno a la necesidad doctrinaria y práctica de consagrar y reconocer la autonomía del derecho procesal laboral. La concepción que fundamenta dicho interés se sustenta en la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva a lo justiciable y en particular al trabajador. La autonomía del derecho procesal laboral permitiría reflexionar y lograr configurar el instrumento procesal de manera tal que sea útil para la consecución del cumplimiento del derecho sustantivo. Una justicia tardía deja de ser justicia. Se ha afirmado casi como un axioma, pero además el proceso, y en particular el proceso laboral, debe asegurar el cumplimiento del derecho laboral sustantivo y los fines tuitivos de este. El debate en torno a las distintas concepciones del proceso nos entrega herramientas de análisis que permiten, desde una perspectiva integradora y armónica, comprender cuál sería un modelo del derecho procesal laboral conforme a la vigencia del Estado actual del Estado de Derecho, del actual Estado de Derecho. O a lo menos nos permitiría desentrañar cuáles son las nociones que fundan una u otra visión del proceso laboral en particular y las razones y potenciales consecuencias de su implementación en nuestros diversos países. Nuestro disertante del día de hoy que tratará este tema es el profesor chileno Francisco Ruay Sáez, quien es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, candidato a magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esta universidad, candidato a magíster en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, diplomado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Chile, coordinador nacional de la sección de jovenistas de la Sociedad Chilena del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, socio del Estudio Jurídico Salinas Toledo, profesor de los programas de magíster en Derecho del Trabajo y del Diplomado en Derecho del Trabajo de la Universidad de los Andes y en varios programas de posgrado de universidades nacionales, y académico ayudante del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Chile, con varias publicaciones en la materia. Y es uno de nuestros ex participantes del Seminario Virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre Derecho Constitucional del Trabajo, dirigido por Universitas Fundación y avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que se celebró en el mes de enero de este año. Bueno, ahora sí, damos el derecho de palabra al profesor Francisco Ruay, a quien agradecemos infinitamente haber aceptado nuestra invitación a este espacio virtual. Muchas gracias, Alba. En primer lugar, agradecer a Universitas Fundación, obviamente, por la invitación que me hace a participar de este que es un espacio en donde además he frecuentado como oyente, y como la misma Alba, ¿no es cierto?, ha señalado, fui también alumno del seminario que se realizó sobre Derecho Constitucional del Trabajo. Ahí, digamos, conocí Universitas y me acerqué más al programa. Agradecer también a Prosapienza y, bueno, a toda la gente que hace posible
que se ponga al aire esta aula virtual, ¿no es cierto?, esta instancia. A Mariana Palota, ¿no es cierto?, a Natalie, digamos, y todo el equipo completo de Universitas. Entrando directamente al tema que nos convoca precisamente, lo hemos titulado Derecho Procesal del Trabajo, unas reflexiones generales. Por lo mismo, desde ya hay que esclarecer qué cosas no pretendo abordar, digamos, en esta charla, qué cosas no se van a tocar y que podrían ser abordadas, ¿no es cierto?, en una charla de Derecho Procesal del Trabajo. Al tratarse de reflexiones generales, no pretendo abordar determinadas instituciones en específico en materia procesal. O sea, no voy a hablar específicamente sobre un sistema de valoración de la prueba, la sana crítica o la prueba legal tasada, tampoco específicamente sobre la carga de la prueba, tampoco específicamente sobre un sistema recursivo, ni menos sobre un procedimiento o una regulación, ¿no es cierto?, procesal particular de algún país. Espero por lo mismo también no situar la discusión solo en Chile, sino que intentar hacer una reflexión un poco más amplia. Otra de las reflexiones que podrían hacerse, ¿no es cierto?, que está pendiente por parte de la doctrina es sobre la misma valoración de los medios de prueba y los nuevos medios tecnológicos, como WhatsApp, por ejemplo, impresiones o capturas de Facebook, Instagram, etc. Pero entonces, si no vamos a hablar de eso, mi idea precisamente es traer a colación o, digamos, intentar abrir un debate en torno a conceptos o nociones fundamentales sobre el proceso laboral. Y para eso, creo que, tal como señalaba Alba en la presentación, existe una especie de acuerdo unánime, ¿no es cierto? La doctrina de manera unánime, particularmente la doctrina laboralista, ha asumido la necesidad de hacerse cargo de lo que se ha denominado como particularismo, ¿no es cierto?, del derecho del trabajo. Y en ese sentido, de manera coherente, se ha pretendido que el derecho procesal del trabajo, tal como el derecho del trabajo, constituiría eventualmente también una rama del derecho propia, autónoma. Y que, precisamente, esa autonomía estaría definida por contar con ciertas instituciones propias y fundamentalmente ciertos principios que son solo aplicables al proceso del trabajo. Pero vamos un poco más allá, vamos al fundamento. Mi idea, mi propuesta es intentar iniciar un análisis desde otra perspectiva, que es lo que nos pasa usualmente, ¿no es cierto?, a los laboralistas, que tenemos que convivir con otras ramas del derecho, con el derecho administrativo, el derecho comercial, el derecho civil, que es un problema, ¿no es cierto?, histórico, pero en este caso compartimos, ¿no es cierto?, o tenemos que dialogar con otra rama del derecho, que es el derecho procesal. Y en ese sentido, es útil partir, digamos, del análisis fundamental de que dentro de las mismas reflexiones doctrinarias del derecho procesal, los doctrinarios del derecho procesal, no existe un acuerdo unánime sobre la concepción del proceso, sus fines, ¿no es cierto?, y cuál es la naturaleza del proceso mismo. En ese sentido, hay dos concepciones que podríamos denominar fundamentales, sin perjuicio de que entre una y otra pueden haber, digamos, variaciones intermedias, pero existen dos concepciones bastante fuertes en torno a lo que se puede concebir o lo que podemos entender por proceso. Por un lado, encontramos a lo que se ha denominado escuela publicista, y por otro lado, a la escuela garantista. Ambas, ¿no es cierto?, del derecho procesal. En particular en Latinoamérica nos ha tocado, y en Chile, por ejemplo, en este caso, nos ha tocado ser partícipes o ser testigos de un avance en materia de derecho procesal penal, por ejemplo, desde un sistema inquisitivo hacia uno netamente dispositivo, hacia el retiro, ¿no es cierto?, de las facultades del juez. Usualmente se ha asociado a cada uno de estos sistemas de enjuiciamiento, al sistema dispositivo y al sistema inquisitivo, con una de estas dos doctrinas. El publicismo procesal sería más cercano, ¿no es cierto?, a un sistema inquisitivo, y el garantismo procesal a un sistema dispositivo. ¿Por qué es importante tener a la vista este tipo de reflexión o estas reflexiones fundamentales? Porque de esta concepción fundamental de qué es lo que es un proceso, finalmente va a derivar la configuración completa del proceso mismo, que estará a cargo, ¿no es cierto?, del legislador, de establecerla en cada ley procesal nacional. Pero va a derivar, claro, la concepción, por ejemplo, en torno a la función o los poderes del juez en el desarrollo del proceso laboral en este caso, el rol de las partes en el proceso,
y en particular como fundamento una determinada diferencia, ¿no es cierto?, en torno a la posición de la verdad en el discurso, o cuál es el lugar que ocupa la verdad en cada una de estas concepciones procesales. En ese sentido, se ha asociado al publicismo procesal la finalidad o la comprensión del proceso como una instancia de realización de políticas públicas. En particular, como una instancia de realización de la justicia social o de la justicia material. Por otro lado, en caso del garantismo procesal, se ha asociado, ¿no es cierto?, o se ha definido el garantismo procesal y al proceso como un medio pacífico, dialéctico, de solución de conflictos intersubjetivos de intereses, que tiene como finalidad última, ¿no es cierto?, la búsqueda de la paz social. Ahí, digamos, radicaría el eje central. Y esto va conectado directamente con otra discusión fundamental. ¿Cuál es el rol que juega la verdad dentro de uno u otra concepción del proceso? Para el publicismo, la verdad, digamos, pasa a tomar un sitial trascendental. Pasa a ser, digamos, el eje de la discusión o la razón de ser del proceso. Alcanzar esa verdad. A profesores como Jordi Ferrer, ¿no es cierto?, el mismo profesor Jordi Nieva, Michele Tarufo, o profesores más clásicos como Couture, asocian, ¿no es cierto?, la finalidad del proceso a la búsqueda de la verdad. Sin perjuicio de que en las versiones revisadas, ¿no es cierto?, de esta noción clásica de búsqueda de la verdad a través del proceso, se ha distinguido entre verdad formal, verdad objetiva, ¿no es cierto?, o verdad judicial, y la verdad material, diciendo que por los límites temporales, ¿no es cierto?, solo se podría alcanzar la verdad judicial, una especie de verdad formal al interior del proceso, en general. Por su parte, el garantismo procesal no ha hecho, o no hace, digamos, usualmente uso, ni es necesario invocar, digamos, a la verdad como parte del fin del desarrollo del proceso. En ese sentido, el publicismo procesal centra, digamos, toda su argumentación o la forma en que se edifica un determinado sistema procesal específicamente en la consideración epistemológica del proceso, en la función epistemológica del proceso. El proceso tendría como finalidad la búsqueda de la verdad. Y en ese sentido, el juez, digamos, se reconocerían poderes al juez para alcanzar, ¿no es cierto?, la búsqueda, o digamos, alcanzar, ¿no es cierto?, la verdad misma. La verdad judicial en ese caso, o verdad material eventualmente. Esto implica, ¿no es cierto?, que desde el publicismo procesal, la figura del juez y el rol del juez es mucho más activo, participativo, ya no solo en la dirección del proceso mismo, desde un punto de vista formal, como en la concatenación de actos, ¿no es cierto?, procesales, sino que es activo en, por ejemplo, la determinación de exclusión de prueba. No solo la exclusión, sino que también la posibilidad de incorporar prueba al proceso. Pero no solo tampoco la posibilidad de incorporar prueba, sino que participar en la creación de la prueba. Por ejemplo, a través de su participación directa en el interrogatorio de un testigo. Y esto es un paréntesis, pero la prueba testimonial, ¿no es cierto?, se traduce en una declaración o en una narración. ¿Cómo se obtiene esa narración? Mediante, ¿no es cierto?, la declaración que hace el testigo, pero que la hace a raíz de ciertas preguntas que realizan o los abogados, o en este caso el juez. De esa manera, el juez efectivamente participa en la misma producción de prueba. Lo mismo con el caso de la absolución de posiciones o prueba confesional. ¿Y cuál es el rol de las partes entonces en ese contexto, o bajo esa perspectiva publicista? El rol de las partes pasa a ser secundario. Las partes tienen la función, ¿no es cierto?, o el deber de colaborar con el proceso. Colaborar con un bien supuestamente superior a los intereses que están inclusive en juego en el juicio en particular. Deben no solo cumplir con ese deber de colaboración, sino que pasan a ser además instrumentos de la realización de la verdad o de la justicia, ¿no es cierto?, en ese caso en particular. Pero, más allá, ¿no es cierto?, de estas consideraciones fundamentales, ¿en qué se traduce ¿no es cierto?, cada una de estas dos concepciones en torno al proceso? En el caso del publicismo, se traduce, tal como señalamos, en un juez empoderado, en la, digamos, consagración de una serie de facultades muchas veces abiertas
e indeterminadas a favor de los jueces, limitando, ¿no es cierto?, la posibilidad de actuación de las partes. Dijimos que no íbamos a hablar de recursos, pero podría eventualmente uno ahí encontrar alguna manifestación. Luego de esa introducción sobre la noción general de proceso y las distintas concepciones que existen sobre el mismo, pasemos a hablar directamente sobre el derecho procesal del trabajo. El derecho procesal del trabajo, y en particular la doctrina, ha señalado la necesidad de su autonomía en base a consideraciones que se desprenden del propio derecho sustantivo del trabajo. En primer lugar, la desigualdad sustantiva y material que existe entre las partes al momento de enfrentar un litigio, digamos, o previo al litigio. Entre trabajador y empleador existe una desigualdad estructural que, se señala desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, debiese ser compensada. Y de ahí se señala que uno de los principios del proceso laboral es el principio de compensación. Debiese ser compensada, ¿no es cierto?, a través de la ley procesal para efectos de igualar, ¿no es cierto?, esta desigualdad material, que se traduciría nuevamente en una desigualdad jurídica si es que se dejase al libre albedrío, ¿no es cierto?, la defensa de cada una de las partes en juicio. Y en último término, aquello se sustenta en el principio general, ¿no es cierto?, del principio protector. Un principio general que también sería propio de la rama del derecho del trabajo. Eso lo caracterizaría, ¿no es cierto?, o nos permitiría diferenciar el derecho del trabajo frente a cualquier otra rama jurídica. Sin embargo, si bien esas son, ¿no es cierto?, las raíces fundamentales de la concepción autónoma, ¿no es cierto?, del derecho procesal laboral, es preciso no olvidar que en último término estamos ante el proceso, digamos. Estamos ante un proceso. Hay que dialogar, ¿no es cierto?, con el derecho procesal. ¿Y qué es lo que ha dicho el derecho procesal? Porque el derecho procesal ha puesto atención en algo que en muchos casos parece un poco, ¿no es cierto?, olvidado de parte del derecho procesal del trabajo, que es que finalmente el derecho procesal es una garantía para las partes, en el sentido de que frente a quién está protegiendo el derecho procesal, o frente a quién nos protege, ¿no es cierto?, el derecho procesal o la ley procesal. Precisamente frente al Estado en el ejercicio de su función jurisdiccional, ¿no es cierto?, intentando reducir de la mayor forma posible las eventuales arbitrariedades que pudiese incurrir, ¿no es cierto?, el Estado, y en particular el juez, o situaciones de desigualdad jurídica, digamos, abiertamente, ¿no es cierto?, situaciones que desequilibran una concepción, ¿no es cierto?, abstracta de proceso. Por lo mismo, y esto también es compartido en el derecho procesal laboral, o sea, se requiere para estar frente a un proceso, cualquiera sea este, un juez imparcial. Un juez imparcial. Y en ese sentido, uno podría decir, entonces, no es que esté en manos del juez, mediante la invocación de un principio, como el principio protector, la creación de una norma jurídica que beneficie, en ese caso particular, o en un litigio particular, a una de las dos partes. En particular, por ejemplo, al trabajador. Pero, ¿cómo no se ha comprendido, digamos, esa diferencia entre, ¿no es cierto?, entre fuentes, y en particular la necesidad de que la fuente de la norma procesal sea legal? La técnica que se ha utilizado ha sido la de incrementar los poderes del juez laboral. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con el aumento de los poderes del juez laboral, en un primer lugar, en principio, es que nada asegura para ninguna de las partes que el juez o sea pro trabajador o sea pro empleador. Se entregan poderes a un tercero para que él busque su propia convicción. El mismo publicismo, ¿no es cierto?, ha reconocido que si bien la verdad es uno de los fines, ¿no es cierto?, del proceso, existe un principio opuesto que le pone el límite, que es el de la seguridad jurídica. O sea, los juicios llegan a un término. Los juicios están limitados temporalmente. No se puede buscar la verdad, ¿no es cierto?, de manera indefinida, porque precisamente, más allá de que se considere que pudiese tener, ¿no es cierto?, un aspecto epistemológico el desarrollo del proceso, no es la finalidad central del proceso de andar en búsqueda de la verdad, ¿no es cierto? No es, digamos, propiamente una ciencia que tenga como finalidad o como objeto central el desarrollo epistemológico, ¿no es cierto?, de los asuntos que son puestos en su conocimiento. Por el contrario, el fin del proceso, precisamente, es poner término a un conflicto. Por eso se acaban las instancias, digamos.
Por eso la preclusión también tiene lugar en el proceso laboral. Y ahí los límites. Luego, volviendo a esta noción básica, ¿no es cierto?, de los alcances, en el fondo, de la autonomía del proceso del trabajo. Si algún alcance debe tener o de alguna forma se debe traducir esta autonomía del proceso del trabajo, precisamente es a través de las normas procesales que establecen de manera clara una u otra regla, que debe ser aplicada directamente por el juzgador. No así mediante la consagración de potestades abiertas e indeterminadas. Por ejemplo, en el caso de la prueba en un caso de despido injustificado. Lo que ha hecho el legislador, de manera medianamente implícita, ¿no es cierto?, es cambiar la carga de la prueba. Es el empleador quien debe acreditar que el despido se encontraba justificado. Cuando usualmente, en cualquier litigio, ¿no es cierto?, quien señala un hecho tiene la obligación, ¿no es cierto?, más que la obligación, no es una obligación procesal, es la carga procesal, ¿no es cierto?, de acreditarlo ante el juez. Como es una carga, si yo no cumplo con dicha carga, sufro un perjuicio, ¿no es cierto?, o un efecto negativo de no dar lugar o no haber podido acreditar esa carga. Pero claro, el legislador, precisamente en atención a esta diferencia estructural entre la relación empleador, ¿no es cierto?, y trabajador, patrono, o sea, o trabajador y patrón, ha establecido esta alteración de la carga de la prueba que, digamos, está consagrada por ley. Entonces, ¿contra qué también uno se puede pronunciar inmediatamente? Contra la doctrina conocida como la doctrina de las cargas dinámicas de la prueba. Al ser la carga de la prueba una regla de juicio, que es en el fondo, finalmente, cuando no tengo la prueba suficiente, debo decidir quién va a vencer o no en un pleito. Y es ahí que opera la carga de la prueba. Digo, esta persona me dijo o hizo tal afirmación. Él debía acreditarla. No la acreditó, no acojo su demanda o su petición. ¿No es cierto? Pero eso está señalado en la ley. Ahora, ¿cómo operarían las cargas probatorias dinámicas, por ejemplo? Sería mediante, o podrían, ¿no es cierto?, operar mediante el otorgamiento de potestades abiertas al juez laboral, permitiendo que este caso a caso decidiese, y en cierta medida sorprenda a las partes, determinando quién debía acreditar cada hecho. El tema es cuándo las partes se enteran de que tenían la carga de acreditar un hecho. Esto bajo la lógica de las cargas probatorias dinámicas, recién en la sentencia. Recién en la sentencia, que es cuando opera precisamente el sistema de carga de la prueba, podrían enterarse las partes si es que les era a ellos, digamos, o era carga de ellos, de cada uno de ellos, acreditar o no un determinado hecho. En general, por lo tanto, y esto ya como a modo de síntesis, ¿no es cierto?, de esta breve exposición, creo que la doctrina, usualmente, digamos, la doctrina comparada en Latinoamérica, en España sobre todo, adhieren o abrazan mucho más lo que se ha conocido como publicismo procesal, y en particular una vertiente del publicismo procesal, ¿no es cierto?, que tiene como consecuencia el otorgamiento de poderes amplios e indeterminados al juez laboral. Sin embargo, creo que precisamente dicha técnica puede eventualmente, y pone, digamos, de manera manifiesta, ciertas vulneraciones al debido proceso, en particular a las garantías procesales de las partes y de ambas, por ejemplo, privando o eventualmente limitando el derecho a prueba no solo del demandado, digamos, no solo del empleador, sino que inclusive del trabajador, al momento de limitar, por ejemplo, el número de testigos, al momento de excluir pruebas o de decretar pruebas. Porque además, en los casos en que se ha consagrado la posibilidad de decretar pruebas, no hay ninguna norma que hubiese sido clara en el sentido de solo el juez podrá decretar prueba siempre que sepa que el trabajador resultará beneficiado con dicha medida. No, y de hecho, si es que así se hiciese, se rompe la estructura básica, la noción básica de juez imparcial, y con ello se rompe la noción básica de proceso. Por eso precisamente no puede otorgarse. Y además porque el juez, mediante esa intervención activa dentro del proceso, pierde, ¿no es cierto?, su característica esencial, la de la imparcialidad. Hay que recordar que los derechos procesales, o las garantías procesales, que son garantías además frente al Estado, están dispuestas, ¿no es cierto?, o son parte, ¿no es cierto?, de la gama de derechos fundamentales de todas las personas.
no solo de un grupo o un sector en particular. Y de una u otra manera el legislador tiene que encargarse de armonizar esas garantías procesales con el fin protectorio que efectivamente tiene el derecho sustantivo, en el caso del trabajo. Pero es necesario hacerse cargo de las garantías procesales, no erradicarlas como el derecho a la prueba o el derecho a defensa, no erradicarlas de plano, ¿no es cierto? Finalmente, aún en el caso de creación de sistemas en donde el juez tiene amplias atribuciones o amplios poderes, es necesario también crear un sistema recursivo idóneo. Por ejemplo, que permita impugnar preguntas realizadas por el juez, intervenir o suspender la audiencia, entre otros, digamos, aspectos, solo como uno de los ejemplos, ¿no es cierto? En ese sentido, ya, para concluir, por último, la labor del juez y la labor activa del juez, eventualmente supliendo la negligencia de una de las partes, es además una especie, digamos, de denotación de las propias labores que realizan ambos abogados que se presentan en litigio. Hay que recordar que ambas partes que se presentan en litigio se presentan asesorados necesariamente por un abogado. Un abogado que debe saber, ¿no es cierto?, y adoptar todas las estrategias posibles para defender, ¿no es cierto?, los intereses que se encuentran a su cargo en ese caso, sea quien sea su cliente, sea un trabajador, sea un empleador, sea un sindicato, sea la inspección o la administración del trabajo, ¿no es cierto?, respecto de cada país. Es necesario, digamos, reconocer que es labor de esos mismos abogados poder desarrollar la labor y cumplir, ¿no es cierto?, su función y la función para la cual fueron encomendados finalmente o mandatados finalmente en ese caso. Entonces, por último ya, y a modo de cierre, el llamado que realizo es básicamente a intentar abrir, ¿no es cierto?, la discusión, a no centrarse solamente en el derecho sustantivo del trabajo, más aún cuando se relaciona con asuntos como la verdad, porque imagínense, un ejemplo o una forma lógica muy clara de explicarlo, muy sintética. Si es que efectivamente la verdad fuese la finalidad del proceso, resulta que sistemáticamente, en todo proceso, una de las partes mintió. Sea mintió formalmente, uno puede decir mintió objetivamente, pero si la verdad es lo que está en juego, lo opuesto a la verdad es la mentira. Una de las partes, ¿no es cierto?, mintió. Y eventualmente, ¿no es cierto?, y eso ya por definición, es una especie de actuación contra la buena fe, en un principio general del derecho. Entonces, por último, la invitación es precisamente a intentar abordar este tema, el derecho procesal del trabajo, su eventual autonomía, las instituciones propias del derecho procesal del trabajo, teniendo en mira, digamos, esta discusión que se ha producido en el seno del derecho procesal, que es la discusión entre publicistas o activistas, ¿no es cierto?, y garantistas procesales. Eso es. Muchas gracias, Alba. Quiero entonces yo iniciar, Francisco, esta ronda de preguntas y respuestas, simplemente preguntando lo siguiente: ¿cómo has visto el avance en tu país sobre este planteamiento que tú haces de, digamos, que se establezca el derecho procesal del trabajo como una rama independiente, dado todas las instituciones importantes que tú ya has mencionado, que se estudian dentro de él y que existen dentro de esta rama del derecho? Mira, Alba, lo que ha sucedido, por lo menos en doctrina, recientemente comenzaron a publicarse o a hacerse más estudios en materia procesal del trabajo por laboralistas, digamos. Tradicionalmente había sido un tema que había sido abordado desde el derecho procesal, o sea, desde los profesores que se dedican a enseñar usualmente derecho procesal civil,
y derecho procesal penal, que son las ramas como centrales del derecho, las dos grandes ramas en donde esa rama pretende subdividirse. Eso desde un punto de vista doctrinario. De hecho, el año pasado en el Congreso Nacional que tuvimos nosotros de Derecho del Trabajo, el profesor Rodrigo Palomo expuso un estudio empírico sobre la cantidad de publicaciones que hay en materia procesal laboral, y ahí quedó más o menos en evidencia que el interés es fundamentalmente de los autores que vienen desde el derecho procesal. Eso desde la doctrina. Ahora, en la práctica, lo que ocurrió, digamos, tras la reforma, o de hecho en el inicio de la reforma procesal laboral, fue la preponderancia de uno, digamos, de estas escuelas, que es la escuela del publicismo procesal. O sea, es innegable que el legislador, al modificar en Chile el proceso laboral, tuvo un modelo de juez y un sistema en mente, que fue el sistema inquisitivo, fundamentalmente. Y de qué manera, ¿no es cierto?, consagró ese modelo inquisitivo, precisamente otorgándole potestades y facultades abiertas a los jueces en la ley. Por ejemplo, la posibilidad de sancionar conductas que sean contrarias a la buena fe procesal, sin que defina qué es la buena fe procesal. Da un par de ejemplos, pero que además confunde, digamos, con otras instituciones, y eso, digamos, solo de manera ejemplar, con la posibilidad de decretar prueba, ¿no es cierto?, en fin. Ahora, eso desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? Lo primero lo doctrinario, luego lo legal. Ahora, en la práctica, tengo la suerte, bueno, depende para algunos es una suerte, ¿no es cierto?, para otros es una maldición, de ser además abogado litigante. Entonces, me toca conocer este tema in situ, en las mismas audiencias. Y ahí hay que ser claro. Yo creo que si bien el legislador dejó abierta la posibilidad a que los jueces pudiesen desarrollar o desplegar mucho más las facultades oficiosas, ¿no es cierto?, que ponen en sus manos, usualmente los jueces en Chile, o por lo menos los jueces con que me ha tocado compartir y las sentencias que me ha tocado revisar, la gran mayoría son respetuosos del debido proceso y son más cercanos a un sistema dispositivo de enjuiciamiento, más allá de que las normas los autorizan a desplegar las facultades. Sin embargo, precisamente porque todos, digamos, vienen de una escuela también más cercano a un sistema dispositivo o garantista, cuando ocurre que un juez despliega una de estas facultades, decretando prueba, por ejemplo, o participando muy activamente en un interrogatorio, inmediatamente salta a la luz esta especie de déficit que tiene la regulación del proceso. Y de hecho, en ese sentido, los procesalistas han escrito varios artículos, en particular el profesor Diego Palomo, junto con Pedro Matamala en Chile, han escrito un par de artículos, por ejemplo, sobre la intervención del juez en el interrogatorio. En casos, digamos, en donde ya ha quedado demasiado en evidencia cómo se puede trastocar el debido proceso mediante ese tipo de intervenciones. Muchas gracias, Francisco. Y a propósito de eso, por acá a Rosana Blanco de Venezuela, que nos acompaña aquí en el aula virtual, hace el siguiente comentario. En Venezuela, si bien es cierto, uno de los principios procesales que dirige la actividad jurisdiccional es la búsqueda de la verdad, y con el fin de obtenerla, los jueces tienen potestades en la etapa probatoria, tales como el interrogatorio de parte en la audiencia de juicio u ordenar inspecciones. Tales potestades son regladas en cuanto a oportunidad y pertinencia, pues está llamado a justiciar el uso de las mismas. ¿Algún comentario sobre esto? Claro, lo que pasa, por ejemplo, con el tema probatorio, en particular, y con el despliegue de parte del juez de la incorporación, por ejemplo, de prueba al juicio, o la creación de pruebas, que es lo que comentaba a propósito, ¿no es cierto?, de la prueba testimonial, es que, se quiera o no, digamos, el juez pierde esa posición de imparcialidad que tenía. Y esto parte de una especie de ejercicio lógico que cualquiera de nosotros puede hacer. No es necesario, digamos, ser un gran filósofo para darse cuenta de que no hay preguntas sin sentido. En el sentido de que toda pregunta parte de un presupuesto. O sea, el juez no va a decretar prueba, ¿no es cierto?, porque sí, digamos. Es porque existe
una idea preconcebida sobre cómo se va a resolver el juicio. Y lo que le falta, ¿no es cierto?, es material probatorio para poder fundar eventualmente su demanda. Entonces, bajo este sistema, ¿no es cierto?, y se quiera o no, finalmente siempre termina siendo convicción subjetiva del juez, el juez, a fin de sobreconvencerse o lograr la convicción absoluta, lo que va a hacer es intervenir, ¿no es cierto?, decretando prueba o creando la misma prueba. Y en ese sentido, al hacer eso, el juez pierde su rol de juez, finalmente. O sea, se pierde uno de los caracteres propios del juez, que es la imparcialidad. Y, además, cae en otro, digamos, en otro vicio que deja además de lado la imparcialidad, en el fondo, que no es propio del juez realizar labores de las partes. Porque en el fondo, ¿por qué un juez podría decretar prueba? Podría hacerlo solo porque a alguna de las partes se le olvidó decretar una determinada prueba. En ese sentido, actúe o decretando prueba a favor del empleador o decretando prueba a favor del trabajador, siempre lo que está haciendo en el fondo es suplir una de las deficiencias de sus dos colegas, digamos, que son dos abogados que están litigando en juicio. Eso es más o menos lo que podría comentar. Y sobre las pruebas ampliatorias, o sea, aquellas pruebas que pudiera decretar el juez a los fines de ampliar o esclarecer alguna información. ¿Hay algo, ha dicho algo la doctrina o la jurisprudencia en Chile? En relación a las pruebas ampliatorias, Sí. no sé si existe allá en Venezuela, o por lo menos acá, la oportunidad procesal para ofrecer prueba es una audiencia. Nuestro sistema o nuestro juicio de aplicación general o juicio ordinario se compone de dos audiencias, una audiencia preparatoria y una audiencia de juicio. Y en la audiencia preparatoria, digamos, se hace una relación de los hechos, ¿no es cierto? Se lee la demanda, la contestación, y es en esa oportunidad en donde todas las partes deben ofrecer la prueba de la cual se van a valer luego en la audiencia de juicio. En ese sentido, si algo se hubiese querido ampliar también por parte del juez, el juez tiene esa oportunidad, la audiencia preparatoria, para decretar la prueba que él quisiera que estimara conveniente, o una pericia, o un oficio, etc. Claro, el tema es que si el juez ya no la decretó acá, al momento en que esté desarrollando el juicio, el juez va a valer solo de la prueba que ya tiene. Y si no tiene la prueba suficiente para dar acreditado un hecho, y por ejemplo quisiese indagar más, ahí precisamente viene mi crítica. Ahí lo que opera es la regla general de las cargas de la prueba. Quien no logró acreditar, tenía la carga, la sanción, ¿no es cierto?, es que su pretensión debe caer. Ok, muchas gracias. Por acá, a través de Facebook, Heidi Jiménez, desde Uruguay, indica lo siguiente. Muy interesante ponencia. Tendría una pregunta muy puntual. ¿Es suficiente la remisión por burofax para aplicación extrajudicial del saldo al deudor cuando éste no atiende el requerimiento de correos? No sé si hay alguna figura como esta allá en Chile. Claro, disculpa, Alba, porque justo se me cortó al inicio de la pregunta. No sé si me la puedes volver a leer. No te preocupes. Heidi Jiménez desde Uruguay, ¿Ya? muy interesante. La ponencia tendría una pregunta muy puntual. ¿Es suficiente la remisión por burofax para notificación extrajudicial del saldo al deudor cuando éste no atiende el requerimiento de correos? Claro, lo que pasa es que eso es una pregunta como muy técnica y propia de la legislación nacional de cada uno. Claro, nosotros lo que le puedo comentar en relación a eso es que en Chile, de hecho desde el año pasado ya, es casi 100% la tramitación electrónica. Los procesos casi se tramitan 100% electrónica, de manera electrónica. De hecho, en la primera actuación que uno hace al presentar una demanda, ¿no es cierto?, o la contestación, uno señala inmediatamente el correo electrónico al cual le van a notificar todas las resoluciones que se dicten en el juicio, desde entrada. Entonces, más allá de que, obviamente, la primera resolución debe ser notificada conforme a las reglas que establece el propio Código del Trabajo, esto es en el domicilio del demandado, en fin, y bajo las reglas, ¿no es cierto?, supletorias en el caso, o digamos, subsiguientes en el caso de no cumplir la notificación personal, siempre las partes ahora pueden entregar, ¿no es cierto?, o poner en conocimiento del tribunal este medio idóneo de notificación. Entonces, una vez que se inicia el proceso, por ejemplo, ya son decretadas, ¿no es cierto?, las resoluciones se notifican por el Estado Diario,
pero además llegan al correo electrónico. Así, por ejemplo, con las sentencias definitivas. De hecho, en Chile pasa bastante eso que en las tardes, ¿no es cierto? Luego de eso de las 8 de la noche, nos empiezan a llegar todas las resoluciones de nuestros juicios, y entre ellos la sentencia definitiva, y se entiende notificada, ¿no es cierto?, ese día. Ok, muchas gracias. Bueno, mientras llegan más preguntas, vuelvo a recordarles, está abierta la encuesta aquí en el aula virtual sobre la hora más conveniente para la transmisión de los jueves de videoconferencia. Rosana por acá, Rosana Blanco desde Venezuela, nos vuelve a escribir y indica lo siguiente. En Venezuela eso no ocurre así. En la audiencia preliminar, retomando el punto probatorio que conversábamos, ¿no? En la audiencia preliminar, que viene siendo la audiencia preparatoria, solo las partes promueven pruebas. En etapa de juicio es la oportunidad en que el juez puede a su discreción ordenar pruebas y son para ampliar en caso de dudas, pero en ningún momento puede suplir la actividad probatoria de las partes. De hecho, en algunos casos, una declaración de parte puede ser desfavorable para quien atestigua por el principio de inmediación. Gracias, Rosana, por tu aclaratoria. Respecto a eso, un breve comentario. Sí, Ahora, claro, ahora comprendo que en el fondo todavía en la audiencia de juicio para esclarecer puede dictar nueva prueba. Claro, lo que señalo yo desde el derecho procesal, o las reflexiones generales de la teoría general del proceso, el asunto es más o menos claro. O sea, si el juez tenía dudas, debe resolver conforme a las reglas de la carga de la prueba. Cualquier intento de dilucidación de sus dudas, etcétera, no es más que la búsqueda de la propia convicción respecto a una teoría del caso que él ya tiene, digamos. Entonces, por ahí viene el problema, que en el caso venezolano habría que estudiarlo de manera particular, ¿no es cierto?, para hacer las críticas como precisas. Así es, muchas gracias. Por acá tenemos otro comentario de parte del doctor Santander Brito, desde Colombia, magistrado de la máxima tribunal de allá de ese país. Indica lo siguiente. Al inicio, profesor, usted se refirió a un modelo de derecho procesal. ¿A dónde se dirigía con ese comentario? A un modelo de derecho procesal. Claro, tal vez me expliqué mal, pero en el fondo a lo que me refiero es a la existencia de dos sistemas procesales. ¿Qué lo podríamos denominar modelos, digamos? En el sentido de modelos teóricos o abstractos de cómo podrían ser un proceso. Que por nociones fundamentales, como las que revisamos al inicio, como alguna concepción determinada sobre la verdad y el rol de la verdad en el proceso, van a continuar configurando todas las reglas procesales desde inicio hasta el fin. O sea, desde la forma de notificación de la sentencia o la forma en que vamos a establecer cuál es el debate, ¿no es cierto?, o el tema de decidendi, hasta el momento de dictación de la sentencia. Hasta el momento de dictación de la sentencia, en donde, por ejemplo, podríamos dar lugar o abrir la posibilidad a una eventual infracción, inclusive al principio de congruencia. ¿En qué sentido? Otorgándole facultades al juez para que pueda fallar, en estos casos, con ultrapetita o extrapetita inclusive. Y en ese sentido, una determinada ideología, ¿no es cierto?, va a dar lugar o permite crear o idear un modelo o sistema procesal y desde ahí desarrollar, ¿no es cierto?, todas las consecuencias del mismo. Ahora, si entiendo bien, la pregunta va dirigida a qué es lo que pensaría yo como modelo, por ejemplo, procesal laboral. ¿Cuál es mi opinión respecto a cómo debería ser un modelo de proceso laboral? De partida, para mí, el proceso laboral debiese sí o sí respetar las garantías, y las garantías procesales, ¿no es cierto?, en primer lugar. Garantías procesales que no son defensa solo del empleador respecto del trabajador, porque esa no es la finalidad del proceso, de que el empleador se proteja, ¿no es cierto?, del empleador, o sea, del trabajador. Por el contrario, las garantías procesales protegen o cautelan, ¿no es cierto?, la posición de las partes frente al juez.
o frente al Estado en el ejercicio de su función jurisdiccional. No en el sentido de que por definición, por ejemplo, el Estado vaya a ejercer alguna especie de poder arbitrario, pero el Estado, habiendo monopolizado, ¿no es cierto?, el uso de la violencia, es el único que puede decretar determinadas medidas que coartan la libertad, para uno y otro lado, precisamente es necesario lograr su control. Claro, y ahí podría venir la pregunta, ¿y ahí dónde está lo laboral ahí? ¿Dónde está lo laboral? Bajo esa lógica que parece más cercano a lo liberal. Lo laboral está en primer lugar en todas las normas de derecho sustantivo. ¿Se juega dónde entonces, en primer lugar, la importancia, la autonomía del derecho del trabajo en el contenido de la sentencia definitiva? Pero no solo ahí, caminemos hacia el proceso. ¿Dónde puede estar lo laboral? En consagraciones de principios, ¿no es cierto?, que más que principios pasan a ser reglas, como la regla de la gratuidad, el acceso gratuito a la justicia por parte de los trabajadores. Como, por ejemplo, también el establecimiento de cargas probatorias, ¿no es cierto?, o de una determinada carga probatoria distinta a lo que puede ser el régimen general, que en Chile y en la mayoría de los países, ¿no es cierto?, latinoamericanos compartimos un símil de código civil, en donde una de las normas clásicas de la carga de la prueba es que quien señala un hecho, ¿no es cierto?, tiene la carga de acreditarlo, la carga de probarlo, ¿no es cierto?, en juicio, o confirmarlo. En ese sentido, mediante una técnica legislativa, puede modificarse con fuente legal, no con fuente judicial. Digamos. No es que el juez decida caso a caso quién va a probar. Pero con fuente legal puede modificarse lo que podría denominarse carga de la prueba. Y el ejemplo paradigmático en donde ocurre esto es en las causas de despido injustificado, en donde si bien quien inicia alegando un hecho es el trabajador, diciendo yo no incurrí en tal conducta, o no es efectivo que, no sé, por ejemplo, existan determinadas necesidades empresariales para ponerle término a mi contrato de trabajo, lo que va a ocurrir finalmente es que la carga se traslada hacia el empleador y es este quien debe convencer al juez de que el contenido de una carta de despido o una comunicación de despido es efectivo. Si es que no lo logra convencer, va a perder, digamos, pierde el litigio en ese caso. Muchas gracias, Francisco, por tu explicación al respecto. Bueno, por acá nos queda una última pregunta, pero es más de derecho sustantivo que de derecho adjetivo. Sin embargo, tengo la obligación de leerla, lo voy a pasar a leer. Le podemos dar una vuelta adjetiva, cómo lo manejan los tribunales. ¿Qué ocurre cuando se encubre la relación laboral simulando otro tipo de relación contractual para evadir las obligaciones laborales? ¿Cómo ha manejado este tipo de asuntos, por ejemplo, allá en Chile? Yo les puedo comentar algo en particular. Bueno, la regla general, ¿no es cierto?, cuando ocurre este tipo de situaciones en donde efectivamente, tal como señalan, ¿no es cierto?, desde España, a mi entender existe una simulación del acto jurídico, lo que ocurre es que, por ejemplo, un trabajador o una persona que es contratada para prestar servicios honorarios tiene la legitimación activa y es reconocida por los tribunales laborales para solicitar la declaración de la relación laboral, al menos en Chile. Entonces, demandas y tu acción y tu pretensión, en primer lugar, es que se declare que yo tenía una relación laboral con alguien que me contrató para darme unas prestaciones civiles. Y en segundo lugar, como yo tenía una relación laboral que nunca se reconoció, me deben las imposiciones o ciertas cotizaciones de seguridad social, todos los pagos de seguridad social, me deben indemnizaciones por término injustificado del contrato de trabajo, etc. Y eso es en la simulación con un contrato en particular, que es el más clásico, ¿no es cierto? Contratar a alguien para que preste servicios, pero era trabajador en los hechos. Pero ocurre otra cosa particular. Los funcionarios del Estado, los funcionarios de la administración del Estado. En Chile ha ocurrido que en el último tiempo, ¿no es cierto?, varios trabajadores que se encuentran contratados a honorarios por el Estado, o sea, prestando servicios civiles, pero ya no para un particular, sino que para el Estado, ellos han presentado, ¿no es cierto?, demandas, han incubado demandas, solicitando la declaración de su relación laboral con el Estado. Y ahí, nuevamente, tal como con el derecho procesal, sucede esto que se prende la ampolleta. Resulta que el Estado, en principio, no podría, ¿no es cierto?, conforme a los principios que rigen el derecho administrativo, no podría suscribir contratos
si es que no respeta el principio de legalidad. Entonces, los jueces laborales igual han acogido, ¿no es cierto?, estas demandas, han declarado la existencia de relación laboral entre estos prestadores de servicios a honorarios y el Estado, pero, por ejemplo, han señalado los tribunales, y en particular nuestra Corte Suprema, determinadas prestaciones de seguridad social no eran exigibles al Estado. Señalan, y no se aplica la sanción de no haber pagado esas prestaciones de seguridad social. ¿Y por qué? Porque el Estado habría actuado válidamente al inicio, al momento de celebrar ese contrato de honorarios, sin perjuicio de que en el transcurso de la relación, ¿no es cierto?, entre las dos partes haya quedado manifiesto que era una relación laboral. Pero claro, es un tema. En ese caso, el tema es, ¿puede el Estado o podía eventualmente hacer esas contrataciones sin tener autorización legal? La solución desde el derecho del trabajo y desde la judicatura del trabajo es que, precisamente en beneficio del trabajador, ha de reconocerse su calidad de tal y se deben pagar las indemnizaciones correspondientes. Muchas gracias. Por acá, Arsenio Centurión, a través de Facebook, desde Uruguay, pregunta lo siguiente: ¿en qué caso se podría dar la inversión de la carga de la prueba? Claro, tal como comentaba hace un rato, en primer lugar, esto es una decisión legislativa. Eso es lo primero que hay que tener claro. No es una decisión judicial, es una decisión legislativa. Luego, al momento de afrontar esta decisión legislativa, debiésemos conversar, ¿no es cierto?, más o menos definir qué entendemos por carga de la prueba. Y resulta que carga de la prueba, tal como he intentado transmitir en esta conferencia, es finalmente una regla de juicio. Es la regla que le señala al juez cuando no tiene prueba suficiente, quién tenía la carga y en contra de qué, ¿no es cierto?, debe sentenciar. El caso que a mí me parece evidente, por ejemplo, es el caso de los despidos injustificados. En el caso, ¿no es cierto?, de que se invoca alguna causal de despido injustificado, en donde la carga está invertida y finalmente el empleador, ¿no es cierto?, quien debe acreditar que ocurrieron esos hechos, y no, digamos, el trabajador. Otro caso en donde, bueno, solo para contar, en Chile, por ejemplo, en el procedimiento, tenemos un procedimiento especial que se denomina procedimiento de tutela de derechos fundamentales del trabajador. Y es un procedimiento que le otorga competencia a los jueces del trabajo para conocer de vulneraciones de derechos fundamentales que hubiese cometido el empleador respecto de un determinado trabajador. La diferencia, la regla especial que se estableció acá, es la denominada regla de los indicios, o de la prueba indiciaria. ¿Qué es lo que se hace? Señala que si el trabajador ha aportado indicios suficientes, o logra aportar indicios suficientes de que el empleador ha incurrido en alguna conducta vulneratoria de derechos fundamentales, el empleador tiene la obligación de demostrar o acreditar la proporcionalidad y la racionalidad de la medida adoptada. Tal vez por muchos de ustedes conocido, el autor Robert Alexy, porque en particular ha tenido mucha influencia en Chile esta idea del juicio de ponderación o de proporcionalidad, de adecuación, ¿no es cierto?, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, y se ha asociado, ¿no es cierto?, desde un punto de vista de fondo, ¿no es cierto?, a esta institución en particular, y al conflicto de derechos fundamentales. Pero volviendo al tema procesal, hay, por ejemplo, en el caso de la tutela por vulneración de derechos fundamentales, existe una regla que cambia, ¿no es cierto?, que parece mezclar dos cosas. Parece mezclar la prueba indiciaria que yo no puedo probar un hecho directo, sino que mediante pruebas indirectas, ¿no es cierto?, llego a una conclusión que es la que busco finalmente, con una especie de inversión de la carga de la prueba. Eso es lo que en un comienzo se discutió en Chile. Sin embargo, la propia doctrina chilena aclaró, por ejemplo, en ese caso, que no existía propiamente una inversión de la carga de la prueba, sino más bien una aliviación probatoria. O sea, el trabajador no tenía la carga de probar todos y cada uno de los hechos que constituían la vulneración de derechos fundamentales que hubiese sufrido, sino que le bastaba probar determinados indicios. Y aquello es evidente, digamos, esta especie de aliviamiento probatorio, precisamente porque las situaciones en donde se vulneran derechos fundamentales
son particularmente difíciles de probar o acreditar. Una vulneración a la honra o situaciones de acoso, tal vez las situaciones de acoso laboral entregan más elementos probatorios porque deben ser extendidas en el tiempo, uno puede recopilar no solo la prueba testimonial, sino que correos electrónicos, WhatsApp, en fin. Pero ¿qué ocurre cuando en un evento particular se vulnera un derecho fundamental? Ahí parece mucho más difícil para el trabajador dar cuenta de ese hecho. Ahora, ¿cuál es la crítica que uno podría hacer a esa técnica legislativa en el caso de los derechos fundamentales? Que parece que, como señalé hace un rato, lo que se invierte no es la carga de la prueba, sino que se pone otra carga al empleador, que es una cosa distinta. Puede estar acreditado que se incurrió en X medida, en una determinada medida. Por ejemplo, a un grupo de trabajadores no se le invitó a la fiesta de fin de año, ahora que nos aproximamos a Navidad, ¿no es cierto?, de Año Nuevo. Y uno dice, no, y eso es discriminatorio, y eso es un acto discriminatorio. Entonces, como antecedente tengo eso. Ya, lo que puede hacer con esta regla, ¿no es cierto?, el juez puede decir, ¿sabe qué? El que haya incurrido el empleador en un acto discriminatorio, me parece que cuenta con los suficientes indicios porque me muestra un mail en donde usted deja fuera a 10 personas. Y eso me parece un indicio suficiente. ¿Cuál es la consecuencia de aquello? Y acá la crítica. Usted demuéstrame la proporcionalidad de la medida, de por qué ellos los dejó afuera. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno piensa que eso es una inversión de la carga de la prueba, recién el empleador se va a enterar que tenía que probar la proporcionalidad una vez que termine el juicio. O sea, una vez que el juez le diga en la sentencia, me parece que todos los indicios eran suficientes. Recién ahí yo tendría que acreditar eso. ¿Cómo uno enfrenta esto desde la práctica, digamos, o este problema más práctico? Haciéndose cargo de las dos cosas. En primer caso, por ejemplo, abordando directamente lo que el trabajador ha señalado como indicios de una vulneración de derechos fundamentales, y en segundo lugar, hay que hacerse cargo igual de que en el caso de que existiese la medida, esta tenía un fundamento. Y el fundamento es objetivo, no es discriminatorio, no es vulneratorio de derechos fundamentales, etc. Entonces, eso me parecen dos casos en donde se puede discutir efectivamente si es necesario invertir la carga de la prueba. Despidos, ¿no es cierto?, injustificados o términos de contrato injustificados, en donde es el empleador que tiene la carga de acreditarlo, y eventualmente podría generarse una discusión en torno a la vulneración de derechos fundamentales y su prueba en juicio. Muchas gracias, Francisco. Bueno, por acá tenemos ya lo que sería la última pregunta de esta fase de preguntas y respuestas, por parte de Marta Hernández desde Argentina. Comenta y pregunta lo siguiente: el régimen probatorio y en particular la carga de la prueba son el corazón del proceso laboral. ¿Cómo lograr la equidad entre las partes? Es el problema del derecho procesal del trabajo y es algo muy variable en los diferentes sistemas procesales latinoamericanos. ¿Cuál le parece más justo? Es una muy buena pregunta. Voy a partir por el final, por el final de la pregunta. ¿Cuál me parece más justo? Efectivamente, hay muchas regulaciones procesales distintas en toda Latinoamérica. De hecho, a propósito de la maestría que cursé, ¿no es cierto?, en Rosario, tuve la oportunidad de conocer que dentro mismo de Argentina, aprovechando el comentario, ¿no es cierto?, de la amiga argentina, cada provincia cuenta con una ley procesal distinta, digamos, diferente. Bueno, decretada soberanamente, etcétera. De hecho, en la provincia de Santa Fe está en modificación precisamente la ley procesal laboral. Perú también la modificó, uno dice relativamente nuevo, pero ya han pasado como 10 años, pero también modificó su ley procesal. Bueno, Chile también ha modificado su ley procesal. Yo creo que el problema acá no es un problema de justicia o injusticia de un determinado sistema procesal, porque en el fondo si se traslada la discusión sobre un modelo procesal al tema de la justicia o de la injusticia, vamos nuevamente a chocar con esto de la subjetividad y la concepción de lo justo, digamos, que básicamente hay tantas nociones de justicia, ¿no es cierto?, como personas ahí en el mundo. En ese sentido, creo que, si traduzco bien, digamos, la pregunta, debe ser cuál es más acorde o conforme al debido proceso, o conforme a los tratados internacionales, bajo una lógica, ¿no es cierto?, del bloque de constitucionalidad, o a la misma constitución de cada país. En ese sentido, creo que
que es necesario hacerse cargo de los conceptos abstractos básicos de todo proceso. Y es necesario volver a pensar esos conceptos básicos, tal como señala la amiga, por ejemplo, los conceptos de carga de la prueba, el concepto de, o cuál es el rol del juez. Es necesario volver a discutir eso y ver si eso se condice o no con lo que se ha pensado como debido proceso. Porque si uno traspasa esa línea, digamos, la línea de la imparcialidad o la línea de la posición del juez frente a las partes, el proceso termina convirtiéndose en un procedimiento, en el sentido de que ya no son dos partes frente a un tercero, imparcial, sino que eventualmente es uno que va a enfrentar a dos, digamos, que se le vienen en contra. Y resulta que estos dos, uno de estos dos es el juez. Uno de, de esas dos personas con las que se enfrenta es el juez. Y se pierde precisamente la finalidad de búsqueda de la paz social que tiene el proceso laboral en general. Por eso, por ejemplo, no sé, en un mundo ideal, ya tal vez como creyendo en una especie de mundo justo, fantástico, los problemas debiesen ser resueltos, en el caso de los trabajadores, mediante el ejercicio de la autonomía colectiva, idealmente a través de procesos de negociación colectiva, y no mediando, ¿no es cierto?, la intervención del juez. Sin embargo, es necesario la existencia, ¿no es cierto?, de un juez, precisamente, y en particular, ¿no es cierto?, para el ejercicio de los derechos individuales del trabajador. Y en ese sentido, no creo que exista una única fórmula. La determinación de determinadas, ¿no es cierto?, determinadas instituciones o el alcance de determinadas instituciones va a depender finalmente de la decisión democrática que adopte cada país. Y el requisito mínimo que yo pondría, así como requisito de lo justo de ese sistema procesal, sería respetar la noción básica de proceso, la posición imparcial del juez, la igualdad de las partes, la bilateralidad de la audiencia, el principio del contradictorio, el principio de congruencia, y eso fundamentalmente. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro espacio de jueves de videoconferencia por el día de hoy y por este año 2019. Le damos nuevamente el derecho de palabra y bueno, desde luego nuestro más infinito agradecimiento por habernos acompañado en esta última videoconferencia del año 2019. Adelante para que puedas despedir. Muchas gracias, Alba. Bueno, todo un honor dar el cierre al ciclo de este año. Inicié como alumno, como te comentaba, en el seminario. Termino como ponente. Muy agradecido de tu invitación, Alba, de la invitación de Universitas en general. Bueno, invito también a todos a seguir atentos a este espacio que nos permite hacer ejercicios, que es lo que más aprendí, ejercicios de derecho comparado. Y usualmente muchos no tenemos acceso a compartir con gente de Uruguay, usualmente de Argentina, de toda Latinoamérica, de España, por ejemplo, y tenemos instancias como esta en donde podemos conocer un poco más de qué es lo que está pasando en el otro país, o cómo puedo traer, digamos, ciertas ideas a mi país. Y en ese sentido también, sabe que puedes contar conmigo para lo que sea e invitar a la gente que siga participando en esto. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, como les he dicho, no me queda más que despedir este espacio virtual por este año y recordarles que nos volveremos a ver el jueves 16 de enero del año 2020 con otro interesante tema del derecho laboral de interés global. Todo el equipo que integramos Universitas Fundación y que hace posible este espacio virtual y todos nuestros programas virtuales, les deseamos unas felices fiestas, una feliz Navidad y que reciban un próspero y dichoso año 2020. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, desde luego el día de hoy y durante todo este año. Les agradecemos desde luego esa constancia que han tenido para con este espacio que, como acaba de decir Francisco, permite compartir ideas de diferentes ponentes, de diferentes participantes, desde su país de residencia, de origen, como lo quieran ver. Entonces, bueno, no nos queda más que decir hasta pronto, feliz tarde, feliz noche para todos, donde quiera que se encuentren.